Bueno, hoy vengo con una canción de 1929, una canción que fue muy famosa en la Cuba republicana y una canción que ustedes seguro que han escuchado, La Mujer de Antonio. La Mujer de Antonio, como ya dije, fue una canción de 1929 y resulta que, según Miguel Matamoros, en una entrevista que le hizo a Alberto Muguercia, un musicólogo cubano muy importante que hizo un trabajo muy bueno con el son y con la música cubana y que no le han publicado. Además, espero que algún día ya aprovecho esto para hacer una promoción al trabajo de Alberto Muguercia y que algún día publiquen todo lo que Muguercia hizo por la música cubana. Pues bueno, la historia de La Mujer de Antonio. La Mujer de Antonio fue un personaje, según el mismo Miguel Matamoros, fue un personaje imaginario, no existía. Es decir, porque La Mujer de Antonio se basaba realmente se le hicieron una perrita de una actriz mexicana que llegó a La Habana, que llegó a Santiago de Cuba, que llegó a Cuba en aquella época, una actriz de cine, Celia Montalbán. Y Pepín Bacardí le dice a Matamoros para que él iba a dar un homenaje en el Hotel Venus a Celia Montalbán y que por favor se llegara a amenizar aquella fiesta, ¿no? Entonces la Montalbán tenía una perrita pequinesa que caminaba muy samba. El Matamoros hizo el estribillo, pero después parece que Matamoros se dio cuenta que el estribillo como que no encajaba. Le dijo a Silvio de Acueto que pensaba que no iba a tener enganche, que no iba a tener roña, como le decían en aquella época, el estribillo, y entonces decidió cambiarlo y ponerle La Mujer de Antonio. Ya esa parte es conocida, pero lo que yo vengo a hablar ahora es de las otras dos estrofas que hace Matamoros. La primera dice: mala lengua, tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto ahí un mercado y te llena la barriga. Mala lengua, tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto ahí un mercado y te llena la barriga. Gerardo Machado, presidente de la República de Cuba, que después se volvió el dictador. Pero la historia, hay que ver por qué Matamoros. Me pregunto por qué Matamoros alaba a Machado en esa historia. Machado construyó muchísimo para Cuba. No solo hizo mercados de Santiago, Machado hizo muchísimas cosas. Hizo carreteras, hizo edificios, hizo mucho. Machado era un patriota, era un general de la guerra de independencia, que después se ensució con la historia al quererse reelegir como presidente. Pero la historia y el tiempo está rescatando un poco a Machado y lo está salvando un poco, porque después de todo lo que hemos vivido, después de la etapa republicana, todo el mundo sabe lo que pasó en 1959, el desastre de 1959, que acabó con la República Cubana, una república de por sí bastante exitosa para la época, y comparada con inclusive en Europa, y en muchas cosas, inclusive hasta en donde estoy en Alemania, era una república bastante exitosa para la época. Y ha rescatado el personaje, la historia ha ido rescatando a Machado, porque después de tanta desgracia que hubiese pasado, si los enemigos de Machado, por ejemplo, los comunistas, Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, por ejemplo, hubiesen triunfado en 1930, no hubiésemos tenido país. Lo que vale y brilla en Cuba se construyó a partir de esos años, hasta el 59. ¿Qué hubiese sido de Cuba? Pónganse a analizar. Entonces, bueno, la historia ha rescatado. Y Matamoros le hace un homenaje a Machado en esta canción cuando hace esta estrofa de la cual nunca se habla. Curiosamente, Matamoros estuvo activo muchísimos años, señores. Hasta 1960. En 1960, Matamoros decidió no cantar más y se retiraron. Y la segunda estrofa dice: si no tiene combustible Limber con su monoplano, que venga con los cubanos, que tienen mercado libre. ¿A qué se refería Matamoros? Charles Lindbergh fue un aviador norteamericano que fue el primero que cruzó el Atlántico, era un personaje de la época. Y Matamoros mezcla dos cosas. Mezcla el viaje de Lindbergh, lo menciona que si no tiene combustible. ¿Por qué decía que si no tiene combustible? Claro que en los Estados Unidos tenían combustible, pero había una ley seca. Una ley seca que salió el 17 de enero de 1920 y duró hasta el 6 de diciembre de 1933. Aprovecha para decirle al mundo que si ellos no tienen combustible, que vengan con los cubanos que tienen mercado libre, porque en Cuba no había ley seca. En Cuba no había ley seca, en Cuba se permitía beber, nunca hubo ley seca en aquella época, o nunca hubo ley seca en Cuba, y además tienen mercado libre, porque los cubanos teníamos mercado libre. Por eso es que éramos casi que un tigre, lo éramos. Miren los datos, busquen la foto, busquen los videos, busquen las historias, porque Cuba tenía mercado libre, que fue por lo que lucharon los monvicios.
mercado libre, porque Cuba pudiera comerciar con todo el mundo y los cubanos, emprendedores, negociantes, podían comerciar con quien quisiera. Por eso se luchó mucho por quitarnos a España, por todos los impedimentos que España nos ponía y le ponía a los productores cubanos. Recuérdense de una época tan lejana que los vegueros se sublevaron. ¿Por qué se sublevaron? Porque querían mercado libre, querían ser dueños de su producto y venderlo donde quisieran. Algo muy importante para que un país avance y algo que hoy no tenemos. Siempre se habla de cómo camina la mujer de Antonio, pero nunca se habla de los mercados de Machado y que teníamos mercado libre. Muchas gracias. Esta es la historia de la canción La Mujer de Antonio. Hasta la próxima.